Factores socioculturales de Rusia. Los factores socioculturales de Rusia son diversos y complejos, influenciados por su historia, geografía y composición étnica. 1. Diversidad étnica y cultural. Rusia es un país multiétnico con más de 190 grupos étnicos. Las nacionalidades como los rusos, tártaro, basquí, chechenos y muchos otros aportan una rica variedad de tradiciones, idiomas y costumbres. Esta diversidad se refleja en la literatura, la música, la danza y las festividades. 2. Historia y herencia cultural. La historia de Rusia, marcada por el Imperio Ruso, la Revolución Bolchevique, la era soviética y la transición a la modernidad, ha influido en su cultura. La literatura rusa, con figuras como Tolstói y Dostoyevsky, así como las artes visuales y la música clásica, son un reflejo de su rica herencia cultural. 3. Religión. La mayoría de los rusos se identifican como ortodoxos y la religión juega un papel importante en la vida cultural y social. Sin embargo, también hay comunidades musulmanas significativas, especialmente en el Cáucaso y en el Volga, así como otras religiones minoritarias. 4. Familia y comunidad. La estructura familiar en Rusia tiende a ser tradicional, con un fuerte énfasis en los vínculos familiares y la comunidad. Las familias suelen ser unidas y el apoyo mutuo es un valor importante. 5. Educación y alfabetización. Rusia tiene un sistema educativo sólido y una alta tasa de alfabetización. La educación se considera un valor esencial y el acceso a la cultura y a conocimientos promovido por el Estado. 6. Papel del Estado. El gobierno tiene un papel activo en la promoción de la cultura y la identidad nacional. A menudo se busca reforzar la unidad nacional y la cohesión social a través de políticas culturales y educativas. 7. Cambio social y modernización. Desde la caída de la Unión Soviética, Rusia ha experimentado cambios significativos. La globalización ha influido en las costumbres y estilos de vida, generando tensiones entre las tradiciones y la modernidad. 8. Actitudes hacia Occidente. Las relaciones con Occidente han sido complicadas, especialmente en los últimos años. Esto ha llevado a un renacer del nacionalismo y una valoración de la cultura y los valores rusos frente a las influencias externas. 9. Desigualdad social. A pesar de su riqueza cultural, Rusia enfrenta problemas de desigualdad social y económica. La brecha entre las áreas urbanas y rurales es notable, y las diferencias en el acceso a servicios básicos y oportunidades educativas son una preocupación. Estos factores socioculturales interactúan entre sí y moldean la identidad rusa, así como las dinámicas sociales y políticas del país. Factores demográficos de Rusia. Los factores demográficos de Rusia son complejos y reflejan la diversidad y los desafíos del país. A continuación se presentan algunos de los aspectos más relevantes. Número 1. Población total. Rusia tiene una población de aproximadamente 144 millones de personas, lo que lo convierte en el 9º país más poblado del mundo. Sin embargo, su población ha estado en declive desde la década de 1990 debido a la baja tasa de natalidad y el aumento de la mortalidad. Número 2. Distribución geográfica. La población rusa está desigualmente distribuida. La mayoría vive en regiones occidentales, especialmente en áreas urbanas como Moscú y Petersburgo. Las regiones soberanas y del lejano oriente tienen una densidad poblacional mucho más baja. Número 3. Tasa de natalidad y mortalidad. La tasa de natalidad en Rusia es relativamente baja, alrededor de 1.5 a 1.7 hijos por mujer, lo que está por debajo del nivel de reemplazo. La tasa de mortalidad ha sido alta en algunas regiones, influenciada por factores como el alcoholismo, enfermedades crónicas y condiciones de vida. Número 4. Esperanza de vida. La esperanza de vida en Rusia ha aumentado en las últimas décadas, alcanzando aproximadamente 72 años. Sin embargo, sigue siendo más baja en comparación con muchos países europeos, especialmente entre los hombres. Número 5. Envejecimiento de la población. Rusia enfrenta un envejecimiento demográfico significativo. La proporción de personas mayores de 65 años está aumentando, lo que plantea desafíos para los sistemas de salud y pensiones. Número 6. Diversidad étnica. Rusia es hogar de más de 190 grupos étnicos, con los rusos étnicos constituyendo alrededor del 77% de la población. Otros grupos importantes incluyen tártaro, ucranianos, bashkires, chechenos y armenios, entre otros. Número 7. Migración. La migración ha tenido un impacto significativo en la demografía rusa. Rusia atrae a migrantes de exrepúblicas soviéticas en busca de empleo. Sin embargo, también ha habido una emigración notable, especialmente entre jóvenes y profesionales. Número 8. Urbanización.
La urbanización es un fenómeno importante en Rusia. Aproximadamente el 77% de la población vive en áreas urbanas, lo que ha llevado a un crecimiento de las megaciudades y a la concentración de servicios y oportunidades económicas. Número 9. Idioma. El ruso es el idioma oficial y es hablado por la mayoría de la población. Sin embargo, hay numerosos idiomas minoritarios en las regiones donde habitan grupos étnicos específicos, lo que refleja la diversidad cultural del país. Número 10. Problemas de salud. La salud pública enfrenta desafíos significativos como altas tasas de enfermedades cardiovasculares y adicciones. Las políticas de salud se han centrado en mejorar el acceso a atención médica y combatir estos problemas. Estos factores demográficos interactúan y presentan tanto oportunidades como desafíos para el desarrollo social y económico de Rusia. Los factores políticos y económicos de Rusia en la actualidad son interdependientes y están influenciados por su historia reciente, las relaciones internacionales y la dinámica interna. A continuación, se presentan algunos de los aspectos más relevantes. En factores políticos está el sistema político. Rusia es una república federal con un sistema político centralizado. Vladimir Putin ha sido una figura dominante desde 1999 y su gobierno ha sido criticado por la falta de democracia y la represión de la oposición. Relaciones internacionales. Las relaciones de Rusia con Occidente se han deteriorado, especialmente tras la anexión de Crimea en 2014 y el conflicto en Ucrania. Las sanciones económicas impuestas por países occidentales han tenido un impacto significativo en la economía. Nacionalismo. El nacionalismo ha crecido en Rusia, impulsado por el gobierno para consolidar el apoyo interno. Esto se refleja en políticas que promueven la identidad rusa y una narrativa de defensa ante las amenazas externas. Conflictos regionales. Rusia está involucrada en varios conflictos, incluyendo el apoyo a los separatistas en Ucrania y su intervención en Siria. Estas acciones han influido su reputación internacional y en sus relaciones diplomáticas. Control de medios. El gobierno ejerce un control estricto sobre los medios de comunicación y la información, limitando la libertad de expresión y la crítica a la administración. Esto afecta la percepción pública y el debate político. Factores económicos. Economía basada en recursos naturales. La economía rusa depende en gran medida de la exportación de recursos naturales, especialmente petróleo y gas. Esto la hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios de los commodities. Sanciones internacionales. A pesar de las sanciones y la pandemia, la economía rusa ha demostrado cierta resiliencia. Sin embargo, el crecimiento es moderado y enfrenta desafíos estructurales, incluyendo la corrupción y la burocracia. Inversión extranjera. La inversión extranjera ha disminuido debido a la incertidumbre política y las sanciones. Rusia está intentando diversificar sus socios comerciales, buscando fortalecer lazos con países no occidentales como China. Desigualdad y pobreza. A pesar de la riqueza natural, hay una considerable desigualdad económica y pobreza en ciertas regiones. Esto se agrava por la falta de oportunidades en áreas rurales y la dependencia de los recursos. Innovación y tecnología. Rusia ha intentado fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, pero enfrenta desafíos en las creaciones de un entorno empresarial favorable. Hay un esfuerzo por mejorar la educación y atraer el talento. En conclusión, los factores políticos y económicos en Rusia están interrelacionados y afectan su desarrollo y estabilidad. El país enfrenta desafíos significativos, tanto internos como externos, que influirán su futuro en el ámbito global. Aportaciones dentro de la psicología social de Rusia. Desde el 2014, Rusia ha hecho aportes significativos a la psicología social, tanto en el ámbito teórico como en el aplicado. Aquí algunos de los principales autores y sus contribuciones. Tenemos por ejemplo a Andrei Bebusin,
Buzyn ha investigado sobre la identidad social y la influencia de la cultura en la percepción de los grupos. Su trabajo ha explorado cómo las crisis políticas afectan la cohesión social y la identidad nacional. Tenemos también a Tatiana Sokolova. Sokolova ha centrado sus estudios en la dinámica de grupos y el liderazgo en contextos de trabajo. Ha aportado modelos que explican cómo las características de los líderes influyen en la motivación y la cooperación de los miembros del grupo. Tenemos a Dmitry Smirnov, que ha trabajado en la intersección de la psicología social y la psicología política, analizando cómo los prejuicios y estereotipos afectan las actitudes hacia la política y la gobernanza en Rusia. Tenemos a Natalia Medvedeva. Su investigación se ha centrado en la resiliencia social y el bienestar comunitario, especialmente en contextos de crisis. Ha propuesto estrategias para fortalecer el apoyo social y la cohesión en comunidades afectadas por conflictos. Tenemos también a Yuri Kolesnikov. Kolesnikov ha explorado el papel de la comunicación en la construcción de la identidad social. Sus estudios sobre la narración y su impacto en la cohesión grupal han aportado un enfoque interesante sobre cómo se forman las identidades colectivas. También tenemos a Olga C. Shumilina. Ha investigado el papel de la cultura en las interacciones sociales, analizando cómo los valores culturales influyen en las relaciones interpersonales y en la percepción del otro en contextos multiculturales. Estos autores reflejan la diversidad y riqueza del campo de la psicología social en Rusia, contribuyendo a un entendimiento más profundo de los fenómenos sociales en un contexto contemporáneo. Sus investigaciones abordan desde la identidad social hasta la cohesión comunitaria y la dinámica de grupos, ofreciendo perspectivas relevantes tanto a nivel local como global.